Hola a todos, hoy vamos a resolver un problemita de los modos de vibración de dos masas que están acopladas por resortes, de acuerdo a esta figura que estamos mostrando. Fíjense que tenemos dos tipos de resorte, uno con constante K2 que une las dos masas son diferentes, uno tiene masa 1 y masa 2, y tenemos dos constantes de resorte. Entonces, vamos a introducir una variable que digamos va a ser esta U1 en función del tiempo y U2 en función del tiempo, que no es más que la separación con respecto al punto de equilibrio. O sea, cuánto se separan de ese punto de equilibrio cuando las masas no se están moviendo. Entonces, bueno, estas van a ser, digamos, nuestras variables que en función del tiempo queremos encontrar cómo es que se mueve el sistema. Entonces fíjense que aquí vamos a tener dos masas, un poco más complicado que lo que habíamos visto anteriormente. Aquí también vamos a suponer que no hay roce, por lo tanto las masas se mueven solamente bajo la acción de la fuerza de estos resortes. Entonces formemos aquí el sistema de ecuaciones y vamos a tener una ecuación para cada masa. Recuerden que, vamos a escribir la segunda ley de Newton. Entonces, sobre cada masa que actúa, actúa el resorte de la izquierda y el resorte de la derecha. Entonces, a partir de ahí podemos armar las ecuaciones. Recuerden que, aquí en este caso la aceleración la estaríamos representando, o sea, sería la segunda derivada de esta posición en el tiempo, y nosotros la vamos a representar como U2 puntos, que es lo que normalmente habíamos estado haciendo. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos? Para la masa 1, teníamos la masa por la aceleración, que sería U1, 2 puntos, y eso va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa. En este caso, para la masa 1, el resorte a la izquierda sería menos K1, U1, ¿no? Pero para el resorte que está a la derecha, y vamos a suponer que ahí está haciendo una fuerza, digamos, en la dirección hacia la derecha, entonces vamos a tener más K2, pero aquí lo que separa el resorte de su posición de equilibrio será la diferencia entre lo que está estirado o hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, U2 menos U1, o sea, significa que yo voy a tener cierta compresión en el resorte de la derecha, y ese resorte también, la compresión que tiene, está también asociada a lo que está estirado o no del resorte U1. Por lo tanto, fíjense que ahí en este caso la posición, con respecto a la posición de equilibrio, me están influyendo estas dos variables, ¿no? Entonces esto va a ser la ecuación para la masa 1. Para la masa 2 voy a tener una expresión equivalente, que entonces en este caso voy a tener, vamos a ponerlo de esta manera, menos K1 U2, que sería equivalente a lo que tiene, y aquí tendríamos entonces, como asumimos la dirección del resorte K2 hacia la derecha, entonces ahí también sería negativo la acción de esta fuerza, y sería menos K2 U2 menos U1. Entonces fíjense que ahí vamos a tener un sistema de dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Entonces, en realidad esto es complicado, ¿no? Es un poquito complicado resolver esto, pero lo que vamos a hacer, y lo que es una simplificación que vamos a hacer, es que vamos a tener lo que se conoce como modos normales. ¿Y qué significan estos modos normales? Significa que el sistema va a oscilar, ¿no? Todo el sistema va a oscilar a una determinada frecuencia. O sea, un modo normal significa que el sistema va a oscilar a una frecuencia determinada, ¿ok? Con determinadas amplitudes, con determinadas fases, pero el omega es el mismo. El omega es, para un modo normal, vamos a tener un omega fijo, y que es común para las dos masas. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que, de alguna manera, y aquí voy a poner UI, en función del tiempo, va a ser igual a cierta constante A, y ahora le digo quién es este I, por el coseno de omega t. Y I toma valores 1 y 2, o sea, para la masa 1 y para la masa 2. De esta manera estoy diciendo que esto sería equivalente a decir que 1 en función del tiempo sería A1 coseno de omega t,
y U2 en función del tiempo sería otra constante A2 por coseno de omega t. Pero fíjense que aquí el omega es el mismo para las dos. O sea, estas dos ecuaciones es equivalente a poner lo que anteriormente habíamos dicho. Entonces, ahí tenemos esas dos ecuaciones. Si nosotros sustituimos ahora en las dos ecuaciones iniciales, o sea, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener, y para sustituir, por supuesto, donde está la segunda derivada, tenemos que derivar esto. Recuerden que la segunda derivada del coseno, o sea, cuando deriva el coseno de omega t dos veces, esto sería una simplificación de una segunda derivada, voy a tener menos omega cuadrado coseno de omega t. ¿Ok? Entonces, porque la primera derivada es menos seno, la derivada del seno sería coseno, ya tengo un menos, y el omega sale cada vez que derivo, es la variable interna aquí. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una ecuación de la primera, voy a obtener menos, M1, bueno, aquí lo puedo, ya lo estoy ajustando un poco, estoy simplificando un poco la ocasión. Ustedes pueden trabajarla, eso sería un buen ejercicio que ustedes hicieran. Sería M1 omega cuadrado menos K1 menos K2. Aquí ya estoy simplificando todos los cosenos de omega t que van a estar en común por A1 más K2 A2. Y esto vale 0. Fíjense que he llevado todo para el mismo lado de la ecuación. Y de la segunda voy a tener que K2 A1 más M2 omega cuadrado menos K1 menos K2 A2, esto vale 0. Entonces, bueno, aquí vamos a redefinir, por definición vamos a poner un K grande que sea igual, y esto significa las tres raíces por definición, lo vamos a hacer igual a K1 más K2. Entonces esto lo podemos escribir como un sistema de ecuaciones en forma matricial. Entonces, en forma matricial, ¿qué nos quedaría? M1 omega cuadrado menos este K grande, y tenemos K2, ¿no? Y la segunda ecuación la vamos a escribir como K2 y M2 omega cuadrado menos K, y esto multiplica a A1 y A2. Y esto vale 0. Fíjense que si ustedes se recuerdan de cómo se multiplica una matriz por una columna, aquí vamos a tener las dos ecuaciones que teníamos antes. Pero ¿por qué lo hemos escrito de esta manera? Porque esto es una ecuación que es característica y nosotros necesitamos encontrar para qué valores de omega esto tiene una solución que no sea trivial. ¿Qué significa que no sea trivial? O sea, que no sea trivial, o sea, la solución trivial sería, por supuesto, si A1 igual a 2 igual a 0. Es una solución trivial, pero esa no nos interesa porque eso significa que estamos en reposo. Nos interesa una solución no trivial. Entonces esa solución no trivial se obtiene cuando el determinante de esa matriz que tenemos acá es igual a 0. Y nosotros sabemos resolver estos determinantes. El determinante ¿quién va a ser? Bueno, es la multiplicación cruzada, ¿no? O sea, de este término por este término menos este término por este otro término. Entonces nos quedaría M1 omega cuadrado menos K por M2 omega cuadrado menos K menos K2 cuadrado igual a 0. Entonces, bueno, esto ahí tenemos que resolver cuáles son las soluciones. Y si uno no es muy difícil encontrar esto, y vamos a simplificar un poco esto. Vamos a considerar, por ejemplo, que M1 es igual a M2. Si nosotros hacemos esta simplificación y lo hacemos igual a M, entonces el primer término, o sea, los dos primeros términos son iguales, y entonces simplifico mucho esto y me queda que omega cuadrado sería K más menos, aquí estarían las dos soluciones que vamos a tener, porque recuerden que vamos a tener una raíz aquí, más menos K2 sobre M. O sea, si no lo ven, simplemente sería M omega cuadrado menos K al cuadrado igual a K2 cuadrado. Pero cuando yo quito la raíz, aquí me va a quedar M omega cuadrado menos K, y esto va a ser igual a más menos K2, porque las dos soluciones son válidas. Entonces, bueno, aquí después yo tengo esta expresión. Por lo tanto, aquí fíjense que aquí he obtenido dos soluciones, o sea, una solución que va a ser, vamos a llamarle un omega A, que va a ser omega A cuadrado sería
K1 sobre M, recordando que K es K1 más K2. Entonces ahí cuando tengo K1 más K2, uno de los menos K2, que el K2 se me simplifica en el primer caso, y voy a tener una opción B, que es cuando tengo el más, ¿no? Que va a ser K1 más 2K2 sobre M. Entonces fíjense que he obtenido dos frecuencias, o sea, dos posibles frecuencias. Esto es lo que se conoce como las frecuencias normales o los modos normales de oscilación. Entonces, para resolver completamente esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, para resolver esto lo que tenemos que hacer es sustituir este valor de omega en las ecuaciones que teníamos, en estas ecuaciones, no sé, en esta ecuación que tenemos, que le vamos a llamar 1, o lo podemos sustituir directamente en la ecuación matricial que es 2 y encontrar los valores de A1 y A2 para esos valores de omega. Entonces, por ejemplo, si sustituimos el primero, ustedes lo pueden comprobar, no me va a quedar algo como esto, menos K2, K2 menos K2. Fíjense que aquí lo que he hecho es, donde está omega cuadrado, sustituir. En el primer caso me va a quedar, por supuesto, K1 sobre M, se me van a simplificar los K1, y K1 menos K me va a quedar entonces el menos K2, o sea, ustedes lo pueden hacer ahí y no es complicado. Y esto se multiplica por A1, A2, esto en forma matricial, y obtenemos 0. Entonces fíjense que esto nos va a llevar, es una solución muy sencilla, porque nos va a llevar a que A1 tiene que ser igual a A2. Y las voy a etiquetar, digamos, con la letra A para que asociarlas al modo de vibración A. Y esto en principio lo voy a llamar como CA, ¿no? Porque los dos modos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este modo, la forma en que se van a mover, o que se van a mover los dos osciladores, va a ser de esta siguiente manera. Uno, en función del tiempo, va a ser CA por el coseno de omega AT, y U2 en función del tiempo va a ser CA por el coseno de omega AT. Entonces fíjense que prácticamente los dos son iguales, significa que es como si tuviera un solo resorte. Y esto significa que este modo normal se está moviendo, o sea, las dos masas se están moviendo como si fueran una, o sea, en fase. Y esto es uno de los dos modos normales que van a existir. El otro sería, por supuesto, cuando este sería el modo 1, lo vamos a llamar 1A. Y vamos a tener el modo 2, que le voy a llamar B, donde aquí, por supuesto, es para este omega B que tenemos. Cuando yo, esto se los voy a dejar para que ustedes lo hagan, y simplemente es lo mismo, tengo que sustituir omega B en la ecuación 2, y a partir de ahí yo tengo una cierta ecuación o un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Y voy a obtener que A1 B va a ser igual a menos A2B. Y si esto lo hago igual a C sub B, o sea, si lo defino de esta manera, entonces voy a tener los dos modos normales, pero fíjense que aquí cambia el signo. Entonces, lo que voy a tener es que 1 va a oscilar como C sub B coseno de omega B T, y U2 en T va a oscilar como menos CB coseno de omega B T. Entonces, fíjense que entonces aquí lo que va a pasar es que cuando uno tiene una amplitud positiva y el otro tiene negativa, recuerden que el coseno es una solución que toma valores positivos y negativos, que es periódica, y entonces aquí voy a tener que cuando este sea positivo, este va a ser negativo y viceversa. Entonces, las dos masas están oscilando a lo que se llama contrafase. Uno va en una dirección y uno va hacia otra. Entonces, en general, y ahora les voy a mostrar una pequeña animación de cómo ocurren estos modos. En general, un sistema, estos son los modos normales del sistema, o sea, la frecuencia que donde cuando uno hace estos cálculos te entrega estas frecuencias que son las normales, se conocen como normales, pero serían como las características del sistema, o sea, la frecuencia donde el sistema actúa de una manera coordinada y como un todo. Existen, por supuesto, movimientos que pueden ser de cualquier tipo, movimientos generales, donde la oscilación puede tomar
no necesariamente exactamente estos mismos modos, sino que son valores intermedios. Y por lo general entonces nosotros vamos a representar esto, o cualquier modo general, o cualquier movimiento general lo vamos a representar como una superposición de los dos modos. Cualquier movimiento entonces sería una superposición de ambos modos. Entonces, por ejemplo, el movimiento de la masa 1 sería algo como CA coseno de omega t. Si quiere le podemos poner una frecuencia o una fase inicial, porque puede depender de las condiciones iniciales, y más la CB por el coseno de omega b t más una frecuencia inicial b, y el modo 2 estaría dado por CA coseno de omega t más teta a, pero fíjense que aquí vamos a tener entonces el menos CB coseno de omega b t más teta b, ¿ok? Entonces cada uno de estas, el omega a y el teta a, serían como característicos del modo de vibración o del modo normal A, y este sería asociado al modo B. Por lo tanto, esto sería una superposición de ambos modos. Y esto sería la característica del movimiento general. Veamos entonces ahora un pequeño videito, una animación de cómo ocurren estos modos en la práctica. En resumen, vimos que este sistema, compuesto por dos masas unidas por resortes, puede oscilar de dos maneras o de dos modos principales. Estos modos, uno de ellos es el que estamos viendo, donde las dos masas oscilan en fase, y el otro modo es cuando las dos masas oscilan a contrafase, o sea, cada uno en direcciones opuestas. Y ahí están las ecuaciones que describen cada uno de estos modos y cómo nosotros, y lo que nos está dando cada ecuación es la desviación con respecto a la posición de equilibrio. Y en general, cualquier oscilación del sistema que usted haga, cualquier oscilación que puede estar compuesto por distintos tipos de amplitudes iniciales, fases iniciales y demás, se puede representar como una suma o una superposición de estos dos modos de vibración. En este caso, esta vibración que estamos viendo la podemos representar entonces como la suma de estos dos modos. Ahí está en pantalla, digamos que los dos modos se activan, y por supuesto van a tener unas amplitudes iniciales, fases iniciales, pero en esencia cualquier modo lo podemos representar de esa manera. Entonces, bueno, esto era lo que habíamos visto, o lo que hemos visto en esta clase sobre los modos normales de vibración de dos masas unidas por resorte. Y en general, esto es válido para cualquier sistema de n masas unidas por resorte. Si tenemos n masas, vamos a tener n modos normales de vibración. Así que bueno, hasta aquí esta clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.